te mostramos cómo dar de alta tus periodos de evaluación. Dentro de tu panel de control, en el apartado de configuración cíclica, deberás dar clic en periodos. Una vez ahí, vamos a seleccionar agregar periodo. Al así hacerlo, notarás que te aparece todo el formulario para que nombres tu periodo, indiques cuál es la fecha en la que inicia este periodo de evaluación y cuál es la fecha en la que finaliza. En tipo de subciclos vamos a dejar seleccionados subciclos académicos, pues estamos hablando de dar de alta periodos de evaluación. Y en subciclo deberás seleccionar el subciclo académico al que vas a relacionar este periodo. Te aparece también la opción de indicar un porcentaje a este periodo dentro del subciclo. Normalmente todos tus periodos de evaluación tienen exactamente el mismo valor en el subciclo con la finalidad de obtener un promedio equilibrado. Sin embargo, si por alguna cuestión este periodo tuviera un porcentaje por encima del resto de tus periodos de evaluación, este es el campo en el que debes indicarlo. Si no trabajas de esta manera, el campo se puede quedar en blanco sin ningún problema. Después veremos que nos aparecen una serie de opciones que podemos habilitarle al periodo. La primera de ellas es que este periodo sea un periodo de aprobación obligatoria para el subciclo. A lo que nos referimos es que precisamente si yo tengo diferentes periodos de evaluación, pero tengo uno que es de aprobación obligatoria, al estar reprobado, pese a que el resto de mis periodos tengan calificaciones aprobatorias, el promedio final va a ser reprobatorio. ¿Por qué? Porque existe una dependencia con este periodo de aprobación obligatoria. La siguiente opción es ignorar criterios al capturar calificaciones. Si recordamos, dentro de las clases tenemos la opción de indicar que estas clases a su vez se evalúen a través de criterios. Estos criterios de evaluación, si fuera necesario de pronto que ya no se les agregue una calificación y más bien precisamos agregar una calificación directa a nuestras clases, deberemos habilitar esta opción. La siguiente opción que podemos usar es que el periodo sea un periodo para división de promedios. ¿A qué nos referimos con el periodo de división de promedios? Puede ser que tú manejes esta estructura. Tienes dos parciales y eso te da el resultado de tu primer trimestre. Después vienen otros dos parciales, que serían el 3 y 4, lo cual nos da el resultado del segundo trimestre. Aparecen por último dos parciales más, que es el 5 y el 6, lo cual nos da la calificación del trimestre 3. Puesto que nuestros trimestres, tanto el 1, el 2 y el 3, son el resultado del promedio de dos parciales que le anteceden, estos periodos tendrán que tener el indicativo de ser periodos para división de promedios. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer justamente la operación de promediar los parciales anteriores. Luego entonces tenemos también la opción de generar un periodo para el cálculo de reglas. ¿A qué nos referimos con cálculo de reglas? Tenemos aquí un ejemplo de un esquema de evaluación que se presta para tener que generar este tipo de periodos. Nos dice que si el estudiante obtiene un promedio que sea menor a 9 en el subciclo, en su promedio general, el estudiante tiene que presentar un examen que llamamos vuelta 1. Si el promedio de todo el subciclo es igual o mayor a 9, sin problema, ese pasará a ser el promedio final del estudiante. Sin embargo, ¿qué pasa si el estudiante promedió menos de 9, presentó vuelta 1, pero el promedio final del subciclo más lo que obtuvo en la vuelta 1 que tuvo que presentar es menor a 6, el estudiante va a tener que presentar un segundo examen, que es el examen de la vuelta 2. Si el promedio resultante del subciclo más lo que presentó el estudiante en esta vuelta 1 es mayor o igual a 6, ese se convertirá entonces en el promedio final del estudiante. Como vemos, son una serie de reglas o condicionantes para determinar qué calificación se le debe registrar al estudiante y determinar también si el estudiante es necesario que presente algún otro examen para nivelar su promedio. Si tenemos esta estructura, es en donde entra el uso de los periodos para el cálculo de reglas, para que estas reglas nosotros las podamos indicar en Algebraics y se puedan ir haciendo los cálculos pertinentes. Tenemos la opción más utilizada, que es el periodo promediable dentro del subciclo. A lo que nos referimos con esto es que tú tienes tus periodos de evaluación y necesitamos que todos estos sean tomados en cuenta para obtener el promedio final del subciclo escolar. Tenemos también la opción de validar los criterios condicionados.
En el tema de criterios se ha mencionado que tenemos criterios con diferentes características. Una de las características de los criterios es que sean condicionados. Si tú manejas criterios condicionados y necesitas que se validen en tus periodos de evaluación, es preciso habilitar esta opción. Tenemos también la opción de generar periodos para límite de captura y copia. Si nos remitimos al ejemplo con el que estamos trabajando con las reglas, tenemos justamente la regla de que si en este periodo la calificación es mayor o igual a 9, entonces esa se convierte en el promedio final del estudiante. Si no es así, es necesario registrarle otra calificación al estudiante que sería la de su examen vuelta 1. Eso lo podemos determinar justamente en un periodo de límite de captura y copia, en donde yo indique que el límite de captura superior sea 0 y el límite de captura inferior sea, el límite de captura superior sea 9 y el límite de captura inferior sea 0. Aquí el sistema me indica qué es lo que va a suceder de acuerdo a las cantidades que yo indiqué acá arriba. Va a copiar las calificaciones si la calificación que tiene registrada es menor a 0, pero es mayor o igual a 9. Y va a requerir que exista una captura de calificaciones si el registro de la calificación es mayor o igual a 0, pero es menor a 9. Estas condicionantes yo las tengo que tomar de un periodo. Para este ejemplo de reglas, del periodo del que tendría que tomar esas condicionantes, pues es de mi promedio final del subciclo, que es este promedio parcial. Aquí, en periodo de origen, me van a aparecer los periodos que yo ya tenga publicados para poder hacer o para poder determinar estas condicionantes. Tenemos también la opción de mostrar calificaciones en vivo. Nosotros veremos más adelante que cada uno de los periodos, una vez que se concluye con el registro de las calificaciones, necesitan ser procesados y publicados para que entonces los estudiantes y los padres de familia puedan visualizar sus calificaciones. Si nosotros queremos que los estudiantes y padres de familia vayan viendo el progreso y el registro de las calificaciones en todo momento, es necesario que nuestro periodo tenga habilitada la opción de mostrar calificaciones en vivo. Y por último, tenemos la opción de usar categorías de criterios y temas. Así como tenemos la posibilidad de dar de alta criterios de evaluación, también dentro de nuestras clases nosotros podemos crear una categoría para englobar aquellos temas que nosotros evaluamos también dentro de nuestra clase. E incluso yo podría también categorizar mis criterios. Puedo hacer una categoría de criterios que se llame prácticas, en donde voy a agregar mis criterios de tareas y de participación. Si yo trabajo de esta forma, entonces necesito indicar a mi periodo que se va a hacer uso de las categorías de criterios y temas.